¿Cuál es la campaña esa de un minuto de silencio? No, un minuto sin silencio es lo que propone aquí Aldeas Infantiles. Estamos con el gerente de Aldeas Infantiles. ¿Cómo está, don Juan José? Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Qué bueno, ¿bien? Bien, claro que sí, después de una jornada. Yo no sé cómo está bien si tiene a cargo tantos chicos, tantos chiquititos, tantas chiquititas. Es cuestión de dedicación, vocación y sobre todo mucha alegría, afecto y amor por el trabajo que uno hace y amor también por los niños, por las niñas. Don Juan José García es gerente. ¿Qué hace un gerente? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la pega que tiene un gerente en Aldeas? Un gerente principalmente acompaña la implementación de los servicios hacia los niños, niñas y sus familias, ¿no? Entonces asegura que esos servicios sean de calidad. Así es. Y sus familias. ¿Hay familias? Así es. Tenemos familias que son participantes, ¿no? En todo caso, cada niño pertenece a una familia, ¿no? Y un niño es participante de los servicios de Aldeas Infantiles SOS, pero no solamente el niño suelto, sino también el niño con su familia, con sus hermanos, sus hermanas, sus abuelos, sus abuelas, sus padres, sus madres, sus cuidadores, ¿no? Quienes están a cargo. Ustedes tienen un modelo de familia. ¿Continúa ese modelo de familia con una mamá y con un entorno de hermanitos que no son necesariamente sus hermanitos, pero tiene hermanitos? Sí, de hecho es nuestro modelo, es el modelo de Aldeas Infantiles SOS, es el modelo familiar. Entonces trabajamos con un modelo que se enfoca principalmente a prevenir el abandono infantil, ¿no? A prevenir la desintegración de la familia, pero para aquellos niños que ya no tienen una familia propia, sino que aseguramos que pueda convivir y pueda vivir en un entorno familiar más cercano, ¿no? Entonces, el modelo en sí es el modelo familiar de Aldeas Infantiles SOS. No atendemos a los niños y niñas sin cuidado familiar de manera masiva como un orfanato, sino que atendemos a un niño de acuerdo a su individualidad, su particularidad, y lo que hacemos es otorgarle la oportunidad de convivir en un entorno similar al familiar. Ya, similar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tiene una mamá? Que tiene una cuidadora principal, una mamá... una cuidadora que dicen... Una mamá SOS, una tía SOS que se hace a cargo 24 horas de... O sea, ¿son dos personas las que atienden? Son dos personas, además hay técnicos que también acompañan el desarrollo de cada niño. Claro, acompañan, pero no viven directamente. No viven. Quienes viven, sí, son las madres SOS, las cuidadoras principales, y las tías SOS, sí. ¿Y cuántos niños están a cargo de la mamá? Un promedio de 6 niños y niñas. Cuidamos mucho ese tema porque trabajamos con un enfoque hacia la calidad y a la atención individualizada. No pueden ser 25. No pueden ser más de 7, ¿no? La idea es que cada niño, cada niña pertenezca a una familia, ¿no? Y esté bajo el cuidado de una madre SOS. Lo que buscamos es que una mamá esté a cargo de 6 niños y niñas, que es el estándar. Pero a una señora que le ofrecen una mejor oportunidad de trabajo, qué pena que tenga que irse, porque el cariño, el afecto no es como producir panes, digamos, ¿no? No es como producir lácteos o un yogur, ¿no? Uno puede al final irse y no pasa absolutamente nada, viene otra persona y hace lo mismo. Pero estamos hablando de personas chiquititas. Así es, y esa es la particularidad en Aldeas Infantiles SOS, las madres y las tías que deciden trabajar por vocación en Aldeas Infantiles SOS, dan parte de su vida por otras vidas también más pequeñas, que son los niños y las niñas. Y de hecho es muy difícil la desvinculación de ellas mismas cuando deciden hacer, si se quiere, su propia familia. Pero eso tampoco es un obstáculo, un impedimento para que un niño o una niña... Buena pregunta es esa. ¿Qué pasa cuando tiene niños propios esa mamá? Nos esforzamos para que esa mamá no se desvincule de sus propios hijos, sino que también cuando trabajan en Aldeas Infantiles SOS, ellas puedan tener no solamente una relación con sus hijos biológicos, sino que puedan convivir también en este entorno familiar ahí con adentro. Sus propios hijos. Así es. Claro, así porque es. Dejarlos en la casa, ir a trabajar con niños... Y trabajar 24 horas o estar con... Claro, no cuadra. Entonces, Aldeas Infantiles SOS tiene una política de asegurar que
las madres, las tías SOS que tienen familia biológica o que tienen hijos biológicos puedan convivir con sus propios hijos, ¿no? Sí, qué difícil ha debido ser el primer momento, cómo articula, porque hemos llegado a un momento después de experimentar seguramente aldeas infantiles. Juan José García es el gerente de esta importante institución. ¿Cuántos niños tienen bajo su dependencia ahora aquí en Sucre? Usted me decía más de 5.000 acogidos en diferentes casas, etcétera, en todo el país. Pero aquí concretamente en Sucre. Aquí atendemos a más de 600 niños, ¿no? 600. En nuestros 7 servicios preventivos. Digo, sí, nuestros servicios preventivos y nuestros servicios restitutivos. Me he quedado con un minuto de silencio. Sí. Al escuchar que son, ¿cuántos? 600. Sí, son más de 600 niños. Más de 600. Así, más de 600 niños y niñas. ¿Cuántos eran el año pasado en esta misma fecha? Estaban más o menos por ese número, porque mantenemos la cantidad de atención, ¿no? de nuestra cobertura. Bordeaba también unos 550 niños aproximadamente. Entonces la idea es que seguir creciendo, seguir avanzando y seguir atendiendo a más niños y niñas. De hecho, nuestra proyección es seguir creciendo, pero ahora con servicios de prevención en el ámbito comunitario. Claro, ¿no? Hay que ir al origen del asunto. Así es, lo que estamos buscando es prevenir las causas que hacen a la desintegración familiar, ¿no? Sí, ¿Y cuáles son? Principalmente la violencia, ¿no? La violencia en su expresión más aguda, como el infanticidio, el feminicidio. Entonces, lo que estamos buscando es ir hacia las comunidades, encontrarnos con las comunidades y prevenir todo tipo de violencias. Así que nos hemos animado a lanzar esta campaña Un Minuto Sin Silencio por los niños y las niñas. Que enseguida hablamos. Pero, a ver, con 3 niños o con 2 niños, qué difícil, qué complicado, hay que darles el desayuno, se les tiene que apoyar en las tareas, comen, almuerzo, un refresco, el té, la cena, para 600. Así es. ¿De dónde se saca la plata? Básicamente por recursos propios de captación a nivel nacional, por recaudación de fondos, por alianzas también con el Estado, ¿no? En este caso con el Servicio Departamental de Gestión Social, pero también por el subsidio que recibe Aldeas Infantiles SOS a nivel internacional, ¿no? De su federación. Aldeas Infantiles SOS es una federación internacional. Entonces, y a partir de esa federación es que también los países, en los más de 130 países en los que nos encontramos, reciben un subsidio, ¿no? Un financiamiento. ¿Por qué hay una tendencia a que un niño pierda la familia? ¿Por qué? Por distintos factores, ¿no? Por distintos factores multicausales, ¿no? La violencia, el consumo de alcohol, la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Entonces, la pobreza también es uno de los principales factores de riesgo para la pérdida del cuidado de sus familias, de los niños, ¿no? Pero el entorno, la sociedad, ¿está consciente de ello? Porque le puede pasar a cualquier persona, uno piensa eso, ¿no? A cualquier persona le puede pasar, al vecino, a la gente que vive en los barrios periféricos, en las provincias, pero nunca uno piensa, ¿no?, de manera sincera, certera, a mí también me puede pasar. ¿Qué cree? ¿Qué pasa en la sociedad? Yo creo que tiene que ver con muchos factores, y entre esos está el tema de pensar que un niño, una niña, ¿no?, se ha hecho como que invisible, se ha hecho fuerte, y la sociedad en sí tiene una imagen adultocéntrica de los niños, ¿no? Entonces, un niño que está en la calle no pasa nada, un niño que está vendiendo, está limpiando los parabrisas, no pasa nada, no nos preguntamos, no nos interpelamos, naturalizamos que un niño, una niña esté en situaciones de trabajo infantil, por decirlo. ¿Cuál es la novedad? Sí, claro. Ha muerto una mujer, no, la han asesinado a una mujer. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad? ¿No? Hay chicos vendiendo caramelos en las esquinas. ¿Dónde está la novedad? Hemos naturalizado. Hemos naturalizado y como que no nos importan los niños y las niñas, no nos importan las familias. Entonces, de alguna manera, la sociedad
como que se ha vuelto más dura, si se quiere, a estas situaciones, ¿no? Y más todavía a las situaciones de poblaciones en alta vulnerabilidad, ¿no? Nos acostumbramos, ese es el problema, ¿no? Así es. Cuando veíamos niños en las calles era atroz, pero después ha pasado y es normal, digamos. Así es, ¿no? Entonces naturalizamos, es normal, vemos violencia, vemos maltrato, vemos a un niño en la calle, vemos a un niño trabajador y de alguna manera la sociedad lo que hace es invisibiliza, la sociedad empieza a caminar a su ritmo y no nos damos cuenta que ese niño, esa niña está atravesando situaciones difíciles y está a punto de perder lo más importante, el perder el cuidado de su familia, porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a un niño? Bueno, ¿Qué es lo peor que nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Sí, Lo sí. que tú decías, perder a nuestra familia, perder o crecer en situaciones de orfandad, de abandono, o en última instancia tener a alguien, pero crecer solo, ¿no? Entonces, Aldeas Infantiles SOS en ese sentido manifiesta que ningún niño, ninguna niña ha nacido para crecer solo. Claro. Porque muchos hemos crecido, de hecho, Una solos. niña, por ejemplo, una niña cuando pierde el brazo de una muñeca siente una angustia total, ¿no? Cuando le comenta al padre o le comenta a la madre, dice, bueno, te voy a comprar otra, ¿de qué estás llorando, no? Así es. Como si se podría reponer ese sentimiento, ¿no? De un rato para otro, o con 5 pesos intentar solucionar algo. Si siente una angustia, si siente una desesperación al perder un brazo de una muñeca que es de plástico, que, bueno, al final ha tomado afecto, ¿qué sentirá al perder una madre? ¿O se imagina ese dolor? Es un dolor realmente invisible, es un dolor que afecta en las estructuras mismas del desarrollo psicosocial, emocional, cognitivo de los niños y las niñas, el crecer solo, el sentirse desamparado. Entonces, tiene un efecto multiplicador en el desarrollo Total, integral de los atroz. niños y las niñas. ¿Y se ¿no? podrá reparar eso? Porque si pierde una madre a los 8 años de edad, ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasará a los 10, 12, 14 años? ¿Se logra qué? ¿Reparar ese dolor? Como decimos, son pérdidas irreparables. Irreparables. Pero son también pérdidas que sí se pueden sobrellevar. Y para eso se requiere de un acompañamiento profesional, de un acompañamiento también oportuno, pero sobre todo de un acompañamiento afectivo y protector. Ante esa situación, ¿cuál es la respuesta? Cuando un niño ha perdido a alguien importante, inseparable, ¿cuál es la respuesta? ¿No? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como política pública? ¿Qué hacemos como Estado? ¿Qué hacemos como organizaciones de la sociedad civil? Entonces, ¿qué hacemos como medios de comunicación? ¿Con cuánto nos involucramos a buscar una alternativa para que esos niños y esas niñas puedan gozar de un entorno afectivo y protector, que no necesariamente es su familia de origen, que no necesariamente es su familia de origen. Claro. Puede ser otra modalidad de acogimiento, una familia sustituta, una familia SOS como la que nosotros tenemos como parte de nuestros servicios. Entonces es muy importante asegurar un entorno afectivo y protector para que los niños y las niñas que han sufrido una pérdida irreparable puedan sobrellevar las situaciones difíciles y salir adelante y ser productivos en la sociedad. Es muy importante tener en cuenta eso. Le pongo un ejemplo. Usted ha dialogado con usted mismo de niño. ¿Qué quiero decir? Me explico. Cuando usted tenía 7, 8 años, seguramente tenía un sueño, tenía una ilusión, ¿no? Ha podido dialogar con ese niño que tiene usted dentro y dice, ¿está conforme con lo que ha llegado a hacer? Porque con niño uno tiene, no sé, quiere ser piloto, Policía, militar, bombero. Nadie quiere ser periodista, nadie quiere ser abogado como sueño, digamos, ¿no? ¿Ha podido dialogar con ese niño que lleva usted dentro y qué ha podido dialogar? ¿Está conforme con lo que ha llegado a hacer, no? Muchas veces, de hecho, yo he tenido la oportunidad de crecer en el campo, ¿no? En un valle. Entonces, eso me ha permitido a mí crecer, ¿no? Crecer sano, pero también encontrarme conmigo mismo, con la naturaleza. Yo soy muy amante de la naturaleza y muchas veces me he preguntado también de hacia dónde iba, hacia dónde voy, qué quería hacer,
¿no? Y con quienes también inclusive me he encontrado en mi infancia. Vivir en el campo es realmente Entonces, si usted hablaría con el niño, mira lo que... el niño tal vez le reclamaría, mira lo que has hecho de mí. ¿Ah? ¿Le reclamaría o estaría conforme? Yo creo que está conforme. Está conforme, está conforme, está tranquilo, está en paz consigo mismo, ¿no? Porque está cumpliendo con uno de sus sueños, que es de trabajar por uno de los suyos, claro, ¿no? Por más de los suyos, porque al haber crecido también en situaciones de vulnerabilidad, sí, ¿no? yo preguntaba, me ha permitido crecer como persona. Si un político conversa con el niño mismo, ¿no? Puede decir, mira lo que he hecho de vos, niño, un corrupto, un ladrón, un asesino, no sé, pues, ojalá que puedan dialogar, digo, por eso me hurgaba la pregunta, pero bueno. ¿De qué se trata el Minuto Sin Silencio? Un minuto sin silencio es que todos estamos ya prestándonos para festejar el Día del Niño y la Niña boliviana, ¿no? Entonces, la idea con un minuto sin silencio es poner en vigencia, poner en tapete de discusión la importancia de que un niño o una niña no pueda crecer en un entorno familiar que la proteja. Estamos entrando al festejo del 12 de abril. Ajá. Y lo que nos interesa es también pensar en que va a haber y existen muchos niños y niñas que este 12 de abril van a vivirse en un entorno familiar que los proteja, y poner en relieve ese tema para nosotros es muy importante, porque hay miles de niños y niñas que están a punto de crecer sin un entorno familiar, y a muchos están creciendo sin una familia, ¿no? Es muy importante un minuto sin silencio para, de alguna manera, alzar la voz para que los niños y las niñas que están en riesgo de perder... ¿Quiénes tienen que alzar la voz? La sociedad civil, los medios de comunicación, ¿no? Los ciudadanos, porque es a partir de esta campaña, con este minuto sin silencio, es que buscamos que hagamos un llamado hacia la acción y podamos poner nuestro granito de arena y dar nuestro granito de arena para que los niños y las niñas que están en riesgo de perder el cuidado de sus familias puedan recibir acciones de prevención, sobre todo, ¿no? De prevención del abandono. Ya, entonces, no solamente son medios de comunicación, sino todos en general poder decir algo frente a este problema. Sí, es una campaña principalmente digital. Es una campaña de aldeas infantiles SOS denominado Un Minuto Sin Silencio. Básicamente es un llamado a la acción a la sociedad para hablar sobre la importancia de crecer en una familia segura y protectora, ¿no? Y preguntarnos por qué será importante crecer en una familia, ¿no? ¿Por qué es importante crecer en una familia? Porque realmente es la clave para el ejercicio de todos los derechos de los niños y las niñas. En la familia se conglomeran todos los derechos. En un derecho tan fundamental como es el derecho a vivir en familia, se conglomeran todos los otros derechos, ¿no? El derecho... Yo creo que el número uno, que creo que es para lo que hemos venido, ¿no? O nos han traído, o sea, ser feliz, ¿no? Ser feliz. Porque sin familia yo creo que, bueno, tal vez se pueda, pero va a ser más difícil, es más complicado. Así es. Es cuesta arriba, de hecho, sí, ¿no? Es cuesta arriba, porque si no tienes un entorno cercano, afectivo, protector, con un entorno familiar, claro, las cosas se ponen cuesta arriba. Que te garantice tu alimento, que te garantice tu educación, tu salud, o mínimamente un beso, un abrazo. Exacto, mínimamente una crianza con ternura, claro. ¿No ve? Una crianza con afecto, un cariño, un beso, como tú dices, un abrazo, un buenos días. Que alguien te lea, ¿no? Un cuentito. Que alguien te lea un cuento, que alguien te despida al ir a la escuela, que te recoja de la escuela. Tan importante es el entorno familiar, porque es la base misma, no solamente de la sociedad, sino también del ejercicio pleno de todos los derechos, ¿no? De todos los derechos, y en este caso, de los derechos de la niña, niño y adolescente. Bueno, muchas gracias, Juan José, por haber venido. Gracias por cuidar de nuestros niños que han quedado marginados, que han quedado ahí en el camino sus padres. Bueno, y ustedes están haciendo un trabajo tan importante por esos más de 600 niños que los tienen acogidos en aldeas infantiles. Felicidades a todo tu equipo. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Iván. Invitamos a la sociedad en general, a la familia sucrense, que se pueda sumar a esta campaña Un Minuto Sin Silencio. Lo pueden hacer simplemente grabándose, Ya. ¿no? Y respondiendo a una pregunta. ¿Qué pregunta? Haciendo un video, respondiendo a una pregunta. ¿Por qué es importante vivir y crecer en una familia que lo proteja? ¿Lo puedes repetir? ¿Por qué es importante vivir y crecer en una familia que lo proteja? Que facilita la pregunta, pero al mismo tiempo qué complicada. Qué Muchas complicada. gracias. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias. Me estaba poniendo a pensar ahí en una respuesta que puedo dar ahí, plantearme la pregunta.